Pero el de la compu, es que estaba grabando pero en la compu también. En la compu también se puso el PowerPoint. ¿Sí está grabando? Sí, todo, porque luego vaya una. Bueno, pues buenos días, vamos a dar inicio el día de hoy porque tenemos mucho material que avanzar rápidamente. Sí, tenemos pues muchas cosas muy interesantes. El día de hoy la doctora nos va a compartir lo del plasmagel, entonces tenemos que darle velocidad para que nos alcance para ir hacia esta técnica. Y bueno, dentro de las cosas que teníamos previstas en el programa, pues está la cranioacupuntura, que es una de las técnicas muy eficientes, una de las técnicas importantes que se van a conocer, que se difundieron, similar tal vez que la auriculoterapia, nada más que con una potencia también muy buena, tal vez hasta mayor que la auriculoterapia. Bueno, cada técnica, los que se dedican a una técnica dicen que esa es la buena, pero bueno, esta es muy potente, muy simple de realizar también, pero muy efectiva. Hay diferentes técnicas, hay la que más conocida es la de Yamamoto, pero lo interesante aquí es utilizar, por ejemplo, el diagnóstico como el que fuimos haciendo en terapia neural, de ir palpando en donde encontremos alguna obstrucción. Ahí es el punto donde tenemos que colocar agujas, sea que se sienta dolor o se sienta descanso, es que hay una obstrucción, exceso o deficiencia. Perdón. ¿Puntos hay? Sí, puntos hay que son resonadores, del estancamiento o la deficiencia. Son puntos donde les falta energía o donde les sobra energía, donde falta sangre o donde sobra sangre, ¿sí? Y lo vamos a ver. Si es el exceso, ponemos nosotros una aguja y va a sangrar ahí, es muy evidente, sobre todo en cráneo, ¿sí? Es muy evidente y podemos asustarnos en algún momento. Pues como una aguja es sangre, pero curiosamente tenía la persona un dolor de cabeza. Alguien me dijo por ahí esta semana de dolor de cabeza. Hay dolor de cabeza, se ponen una aguja donde molesta, quitan la aguja, sangra, pero al instante se quita el dolor de cabeza. Entonces, pues es maravilloso, porque molestias que son regularmente graves, que a veces ya ni con analgésicos se pueden quitar, con una pequeña agujita de acupuntura lo pueden quitar. O sea, es maravilloso esto. ¿Por qué? Porque tendremos que pues hacernos caso, desbloquear desde el cráneo, pues es de lo más directo, de lo más efectivo. Y bueno, pues ahí tenemos la ventaja y desventaja. Los que ya estamos calvos, pues es más fácil porque encontramos más fácil los puntos,
pero los que no, pues también no pasa nada, y con el diagnóstico de presionar encontramos más fácil, ahí no importa que haya o no haya pelo, de esa manera, ¿no? Entonces, pues vamos a dar inicio a este tema que es muy interesante. Incluso pues encontramos a nivel mundial pues maestros que a veces vienen incluso aquí a Morelia a hacer cursos. Una de mis alumnas es la promotora de los cursos de Yamamoto, que vienen desde España y toda la cosa, pero bueno, pues es la misma técnica, es la misma, ahí ya cada quien es lo que va a ir encontrando, lo que va a ir desarrollando, ¿no? Bueno, pues aquí vemos una imagen frontal que ya habíamos visto algo de facial, la misma técnica para facial, donde haya alguna molestia, estancamiento, cambio de coloración, pues nos estará hablando de qué zona de la cara o del cráneo está bloqueada, ¿no? Entonces aquí los planos anatómicos, un poco de anatomía, esto ya con calmita se lo leen, se lo estudian si quieren, y ahí le siguen. Esto es para varios años seguirlo estudiando, ¿no? Pero bueno, entonces nada más para que vean todas las conexiones que pueden encontrar. Y obviamente aquí el cráneo pues es una de las zonas muy irrigadas, si no es que las más irrigadas del cuerpo, en donde encontraríamos huesos, nervios, tendones, encontraríamos venas, vasos sanguíneos, y en particular lo que nos interesaría pues sería la circulación sanguínea, es la circulación de la energía, que en la acupuntura es lo que nos nutre la sangre, y la energía ayuda a la sangre a tener esa circulación normal. Entonces, cada parte de la circulación sanguínea exterior, cada parte de la piel exterior va a entrar a una parte del cerebro, ¿sí? Incluso ahora los que entrarían al siguiente curso, que es biodescodificación, encontramos cómo a cada parte del cuerpo incluso le correspondería una parte en el cerebro, lo que el doctor Hammer hablaba de el foco de Hammer, que le llamaron así, porque hay un pequeño quistecito que se endurece, que algo pasa ahí en el cerebro, en donde hay una lesión, pero él empezó a hacer tomografías axiales computarizadas, o sea, radiografías del cerebro, y encontraba que, no sé, que le duele la rodilla, siempre hay una parte equivalente en el cráneo, y decía, pues mira qué curioso, al que traía o a la que traía un problema de mama en otra parte del cráneo, y así iba encontrando coincidencias que se repetían, y él sacó miles, si no es que millones de radiografías, porque esa era su función, era radiólogo también, y era un equivalente del cerebro con alguna parte del cuerpo. Entonces todo estaba reflejado ahí, y desde ahí fue encontrando cómo poder encontrarlo. Él lo vinculó mucho a otra técnica, que es la biodescodificación, a lo emocional, a los conflictos vividos, pero en la acupuntura es la misma historia, bloqueos que se quedan y que están en relación con partes del cuerpo que fueron afectadas, sea por emoción, sea físicamente, sea por ingestión de bebidas, de comidas, de tóxicos, por lo que sea. Finalmente tiene una equivalencia, una relación cada parte del cráneo con cada parte del cuerpo. Entonces, por eso es lo interesante. Hay diferentes técnicas que nos van a hablar de eso, pero son muy antiguas porque muchos de ellos toman la base
de la medicina tradicional china. Entonces, de esta manera vamos a encontrar cómo hay diferentes partes del cuerpo, y bueno, pues ahí el que quisiera adentrarse pues le puede seguir estudiando anatomía y fisiología, pero más allá de estudiar la anatomía y la fisiología es encontrar esas coincidencias. ¿Sí me explico? Pues que tengo un paciente que presioné aquí, le dolió aquí. ¿Y qué tenía? Pues dolor de rodilla. Pues ahí está el dolor de rodilla, lo encontramos. Llega otro paciente igual y bueno, lo van compartiendo con sus compañeros. Es la investigación que vamos haciendo, y es bien bonito porque a veces pensamos que es que es muy tonto, yo voy muy atrás, o eso no importa aquí, no importa que estemos gateando, no importa que estemos aprendiendo a caminar, eso es lo de menos. Lo importante aquí es perder el miedo, lo importante aquí es avanzar, lo importante aquí es equivocarse incluso, porque a partir del error se construye el conocimiento, ¿sí? A partir del error construyes el conocimiento que ya jamás se te va a olvidar, ¿sí? Entonces, cuando te equivocas es cuando más aprendes, ¿sí? Entonces, es lo importante decir, no, pues aquí encontré, en biodescodificación se habla, algo aquí enfrente, el lóbulo frontal, es un miedo a algún peligro, alguna amenaza que está al frente, que veo que viene o algo. Si es atrás, bueno, una amenaza hacia atrás, alguien me está cuidando, me está observando y yo no puedo hacer nada. Cosas de ese tipo. Allá es más enfocado a lo emocional, aquí es más enfocado a lo físico, ¿no? Pero de todos modos, recuerden que los chinos también tienen las emociones en cada uno de los órganos, todo se entrelaza, ¿no? Entonces, estas partes del cerebro, por lo menos hay que darles una pasadita con calmita, ver las diferentes partes anatómicas y en donde vamos a ir encontrando qué afectaciones van presentando. Entonces, ¿sí? Aquí están las diferentes áreas que estarían afectándose, ¿sí? Y puntos de acupuntura vamos a encontrar un montón también, ¿sí? Ni se estresen, con el diagnóstico de neural, con ese nos vamos, solamente eso. Con que puedan presionar el cráneo y poner una aguja, ya está. Ahora, también esto es uno de los grandes miedos, ¿sí? Como cuando empezaron a poner el 16 de Dumay, que decían, caray, y no van a llegar a la médula espinal. Pues ya se dieron cuenta que la abertura que hay es milimétrica, o sea, no cabe ni un cabello ahí, ¿sí? Para que entrara es prácticamente imposible en la unión de la vértebra. Es más fácil que se termine el filo de la aguja intentando entrar a que vayan a lastimar algo. Lo mismo en el cráneo. En el cráneo, si pueden tocar, pues es una piedra, ¿sí? Y algunos tenemos cabeza más dura todavía. A veces somos de cabeza dura. Entonces, no tener miedo de poner agujas en el cráneo es lo más sencillo del mundo, es donde está más duro. ¿Qué vamos a hacer ahí? Solo atravesar la piel, no va a entrar más. Que le voy a sacar el cerebro por aquí, jamás, a menos que fuera un bebé y tuviera la fontanela abierta todavía, pero de ahí en fuera no va a pasar absolutamente nada del cráneo. Entonces no se preocupen, además las agujas que van aquí son muy superficiales o subcutáneas, y ya, no se estresen por eso, porque puede ser también alguno de los miedos que a veces da, y sobre todo lo voy a dejar loco, no va a pasar eso. Si está loco, pues es que ya estaba, ¿no? Entonces las que le digo de este lado, se
pasa eso y esas personas, a veces, por ejemplo, me tocó un caso, varios casos, pero uno en particular muy parecido, traía algún problema por ahí y fue una sesión, dos, si acaso dos, pero no creo que fue una, ¿no? Y él ya traía saturadísima la sangre, ya traía una congestión por todos lados y le puse agujas y meses después, no sé si el año o 6 meses después, presentó de un solo lado, de un lado, presentó del lado que tenía, como estás diciendo tú, mucha sensibilidad, presentó una parálisis facial, un año después. Y la parálisis facial, bueno, pues es algo grave, ¿no? Y ya después me dice, oh, es que fíjate que estoy bien arrepentido porque debí haber seguido yendo a las terapias. Porque del lado que tenía más sensibilidad fue el lado de la parálisis facial. ¿Sí me explico? Entonces le dije, bueno, pues de algo debió haber ayudado porque su parálisis fue muy ligera y se logró corregir casi un 100%. Entonces, debió haberle ayudado a liberar todo ese bloqueo que tenía en esa zona de la cara, que a veces pues coincide que es el lado derecho, porque en el lado derecho está el hígado y la vesícula. Entonces, pues esas parálisis, esos accidentes vasculares cerebrales vienen de acá. Entonces, pues, y una parálisis facial, bueno, pues aunque es grave, pudo haber sido mayor, le dije, puede haber sido una hemiplegia, un accidente vascular cerebral, pudiste haberte muerto incluso. Entonces, parece nada, pero tal vez esa aplicación de acupuntura, aunque hubiera sido una vez, tal vez le salvó de que ese problema fuera mucho mayor. Entonces, pero desde ahí viene. Me ha pasado también con otros pacientes que por ejemplo, le digo, bueno, por ejemplo, en los rastreos de biomagnetismo que hemos visto también, no sé, o sea, sale algún par y le pregunto, oye, pues aquí la sintomatología dice que traes problemas no sé, de la piel o de algo así. No, yo no tengo ningún problema, estoy perfecto. Sí, lo digo, tal vez me equivoqué, ¿no? Puede ser, también es de humanos, ¿no? Equivocarse. Y avanza un año, avanzan 2 años, y 2 años después me dicen, oye, ¿qué razón tenías? Hace 2 años me dijiste, o hace un año, que si tenía problemas de la piel, y ahora salió. Pues sí, pero si se hubiera seguido atendiendo, pues se hubiera evitado eso, que tal vez nadie se habría dado cuenta. ¿Por qué? Porque ya se corrigió y ya pues no pasó. ¿Y cuántos pacientes no habremos hecho cosas que ni siquiera se habían manifestado, que ni siquiera eran visibles, porque cuando no hay una sintomatología evidente, un diagnóstico clínico evidente, pues no te buscan para eso, ¿no? Entonces, se ayudan muchas cosas más de las que vemos en la mayoría de las situaciones. Entonces, pero desde ahí, o sea, lo más común es que digo, aquí está el pulso, trae pulso de intestino grueso, de pulmón, traes gripa. Bueno, pasó muchísimo ahora en COVID. ¿Traes gripa? No, ando perfecto, me siento muy bien, prácticamente nunca me enfermo de gripa ni nada. ¿COVID te ha dado? No, como si nada. Pasa una semana, 2 semanas, ahí están con COVID o con gripa, ahí estaba el pulso que desde semanas, meses o incluso años antes, estos diagnósticos te están diciendo qué bloqueo, qué obstrucción, qué cosa hay por ahí. Entonces, hay veces que nos sacamos de onda como terapeutas también, pues aquí parece eso, pero en la sintomatología, en los diagnósticos, en lo que te buscan, ni siquiera hay algo todavía para eso. Entonces, pues es muy increíble, ¿no? A esto nos vamos a enfrentar, cosas que son a veces todavía ni siquiera evidentes, ¿no? Entonces,
mucho ojo con esos detalles, esas partes del es que el lado izquierdo, el lado derecho está sintiendo más o menos, hay que ser observador, hay que ser investigador en esto. ¿Sí? Una pregunta. Sí. La medicina genómica, lo que están haciendo los alemanes, que pueden prever a través de tu ADN y las enfermedades que vas a tener, ¿se puede componer o se puede prevenir con esto? Ay, es una pregunta bien difícil. ¿Por qué? Porque se supone que la ciencia ha avanzado tanto, ha avanzado tanto, que no solo los alemanes, los gringos y varios ya dijeron, no, descubrimos el ADN del cáncer, el ADN de esto, podemos modificar, podemos hacer eso y la criogénesis y el guardar el cordón umbilical, y eso es, yo pienso, más un negocio que algo, tal vez tenga algo de verdad, claro que sí, pero no al nivel que pudiera ser. ¿Por qué? Porque, y ahora en biodescodificación vamos a ver lo que se llama epigenética. La epigenética es como paralela a la genética, a lo que estás mencionando. La genética te dice, no, pues ya vimos que tu ADN vas a tener artritis. No, pues, ¿por qué? Porque aparte te hacen un historial y dices, pues si como en la diabetes, si tu mamá, tu abuelita, tu abuelito y tu bisabuelito tuvieron diabetes, pues ¿qué es lo que va a pasar contigo? Pues vas a tener diabetes. O sea, ahí no hay que ser incluso ni genetista, pero bueno, ya te lo dicen, no, genéticamente ya traes una tendencia importante. En artritis también la misma cosa, y en varias situaciones lo mismo. Entonces, bueno, ya nada más estos genetistas lo que hacen es, a través del ADN, encontrar algunos marcadores que se repiten y dicen, no, pues es que sí trae algo ahí. Pero en epigenética se habla que es diferente. Hay alguna que incluso le llaman información basura que hay no solamente en el ADN, sino en el ARN, ¿sí? En la información que está guardada ahí, que pues le dicen información basura porque no se entiende para qué es, pero pues todo el cuerpo y en las células está ahí por alguna cosa. Entonces, en descodificación se habla que ese condicionamiento no es genético, sino es epigenético. ¿Qué quiere decir esto? Es más conductual, es más predispuesto por algún suceso del pasado que tiene que transferirse a la generación actual. Cosas como decir, bueno, inundaciones, la humanidad ha sufrido inundaciones, llueve y todos nos estresamos, ¿no? Más en Morelia, que se inunda Camelinas y se pierde, ¿no? Entonces, hay inundación y corremos todos, ¿no? Algo traemos más los que vivimos aquí en Morelia porque se inunda, ¿no? Quien viviera en una ciudad de montaña, pues no traería eso. ¿Por qué? Bueno, la montaña difícilmente se va a inundar, ¿no? Se escurre, ¿sí? Los que traemos, por ejemplo, de Tlalpujagua, los que nacimos por ahí, bueno, pues una presa se desbordó con el lodo de la mina y se acabó el pueblo. Bueno, pues también cuidado con las inundaciones, ¿no? Y pareciera que ya está ahí en tu ADN, pero no es el ADN, es información de vivencias anteriores, de generaciones anteriores, que se transmiten
pero es esa información basura que no se puede ver. Entonces ahí estaría, pero habría más cosas de vivencias que genéticas. ¿Y por qué ahí se separa la genética de la epigenética? Porque la genética te dice, pues quitamos ese genoma o modificamos ese genoma que va a traer una enfermedad y ya, con eso curamos. Y la epigenética dice, bueno, sí, es como te tomas el paracetamol, todavía la cabeza, ya no duele, ya se quita. Pero pasa un tiempo y nuevamente regresa porque se corrigió en su momento, pero se vuelve a generar, ¿sí? Es como una terapia. Tú pones acupuntura, pones lo que sea, y se corrige, se va corrigiendo, y de repente como que la enfermedad se da cuenta que ya está mejorando y le busca, le saca la vuelta y sale por otro lado, ¿sí? Entonces, de esa manera es más como de un conflicto vivido, de algo profundo que está condicionando, y esté ahí el genoma o no esté el genoma, se va a volver a generar por otra razón, ¿sí? Entonces, tienen cierta razón, pero yo creo que no todavía, y no va por ahí el asunto, porque están errados un poquito en asegurarlo, porque si ya fuera cierto, bueno, pues no habría tanto problema de enfermedades, porque realmente han avanzado muy poco. Y de aquí a que eso pueda ser visible, pues va a ser más difícil, y que sea algo rentable, algo pagable para el 95% de la población, pues va a estar imposible, o sea, no va a llegar. Es como ahora los problemas de las patentes, porque eso va todo con patente. El problema de las patentes es que se descubre cualquier cosa, se patenta, y dependiendo el sapo es la pedrada, ¿sí? Si la enfermedad es grave, por ejemplo, todos los medicamentos del corazón son carísimos. ¿Por qué? Bueno, pues le pega al corazón, se muere, pues vamos, aguas, ¿no? O sea, todo el mundo, si es para el corazón, pues medicamentos de 1,000, de 2,000, de 3,000 y más. Entonces, ese es el gran problema que va a suceder con estas situaciones. Seguramente algún avance van a tener por ahí en las manifestaciones, pero ni siquiera yo diría engancharnos tanto en eso, porque no vamos a llegar ni acercarnos tantito a las patentes que estos cuates van a tener, ni a lo que van a hacer. Pero que sí podemos trabajar desde la medicina alternativa o integrativa o tradicional o complementaria, como se le llama, pues lo que sí podemos hacer a través de estas herramientas, quitar bloqueos, que sea genética, sea epigenética, sea conductual, sea fisiológico, sea lo que sea, quita la obstrucción, se corrige y tal. Eso es lo que sí podemos hacer desde acá, que les digo, a veces corregimos algo que ni siquiera nos dimos cuenta, y eso es bien común. Por ejemplo, cuando hablamos de curaciones energéticas, hay unas prioridades en el cuerpo. Energéticamente se va a buscar también donde es prioridad. El cuerpo es bien sabio. Necesito energía más para el pulmón porque hay un riesgo de muerte. Bueno, pues va a usar para el pulmón eso, ¿no? Entonces es bien sabio el cuerpo, ¿no? Entonces, cosas de esas, por ejemplo, los masajes que se dieron la semana pasada por aquí, me sentía a gusto, relajado, ahí los que dijeron ya sintieron más cinturita, ya los que más esbeltos o esbeltas, pero
algo está cambiando, ¿no? Algo está cambiando que ni siquiera sabes qué pasa. ¿Por qué? Porque había prioridad. Ahora apostaría yo más a la intencionalidad todavía, que podamos dirigir más hacia estas cosas que esperanzarnos, porque ellos traen su misma dinámica y todo va hacia patentes y hacia grandes negocios, ¿no? Entonces, difícilmente vamos a poder competir por ahí, pero sí podemos competir muy fuerte de esta otra manera. Entonces, los diferentes partes del cuerpo, los lóbulos que van a estar conectando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cualquier aguja que estás poniendo, cualquier estimulación que hagas, no sé, hablamos de un canal, por ejemplo, hace un par de días o algo así, me decían, ¿qué hacer para alguien que ya no tiene deseo sexual? No, pues es que ya no quiere, bueno, pues pudiera ser, ¿no? Pudiera ser, pero pues también si pasa un ratito y tampoco ya no, y se busca otra y luego ya no, y luego, pues ¿a dónde vamos a parar? Dijo Marco Antonio, ¿no? Entonces, pues esas, y yo les dije, porque yo lo hice y hablamos también un poco la semana pasada de eso. Le dije, yo quité un problema de ese tipo, era una señora joven, muy delgada, hacía mucho ejercicio, mucho gimnasio y tal, y me dice, oiga, es que mi esposo y yo, pues ya no, o sea, ya es bien complicado, bien difícil, y tú la ves y dices, no manches, o sea, físicamente, o sea, se ve muy bien, o sea, más que hace ejercicio, o sea, está muy bien. O sea, dije, pues esto está raro, ¿no? Se hace un masaje y hice un masaje en canal de vaso desde la parte interna del pie subiendo, y aquí en Renmai, lo que hablábamos la semana pasada, si mira hasta el 1 de Renmai, claro que no, porque si no, pues ya nos complicamos ahí más. Y ya pasa 1, 2 terapias hice, y me dice, muchas gracias, ya todo volvió a la normalidad, ya estuvo. Qué maravilla, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues tú dices canal de vaso, circula por ahí, canal de Renmai también por ahí, ya está. Muy práctico, ¿sí? O sea, se entiende. Pero entonces el problema era de ella o de él? De ella. Entonces, pues se ahorró irse a buscar 5 parejas a ver con cuál funciona. Se ahorró quién sabe cuántas infecciones, porque imagínate dónde iba a estar, dónde íbamos a parar. Se ahorró quién sabe cuántos divorcios, y los divorcios salen muy caros. Ajá. Entonces, no sé, por ejemplo, acá la compañera que fue la del masaje con ventosas para bajar de peso y marcar cinturita, yo ya la veo más esbelta. ¿Verdad que ya funcionó? Ya está súper esbelta. Ahí está ya. Vean nada más el cuerpazo de una semana a otra, rápidamente. O sea, y fue una terapia, fueron más terapias, pues todo así es. La constancia va a moldear, ¿sí? Igual que la mesoterapia, la moldeadora va a moldear, pero pues hay que ponerla, como dice el protocolo, 8, 10 sesiones o las que sean, y ayudarles, dijo Dios, hasta Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Si pones mesoterapia y después te vas a los tacos y luego a las hamburguesas, y pues, entonces de eso se trata esto, ¿no? Entonces, pues es bien lógico, incluso si vemos ahí el canal de Renmai, por donde pasa el canal de Renmai, digo de vaso, va a entrar por aquí por la pierna, pues a cualquier hombre o a cualquier mujer que le pasen la mano por aquí, pues obviamente que va a sentir ñañeras, obviamente. ¿Por qué? Porque es el canal del vaso que va directamente hasta allá. Entonces das un masaje, obviamente sin llegar hasta allá,
lo haces subiendo la energía, como va el canal, como lo dijimos, pues va a funcionar. Quitas un bloqueo, quitas un estancamiento y ya, así también. Pero que el bloqueo sea psicológico, porque regularmente... Si es psicológico, acuérdense que va aparejado. El órgano lleva su emoción, ¿sí? El órgano lleva su emoción, ¿cómo te diré? Porque debe de haber un motivo para el Un motivo. Por ejemplo, vamos a la emoción del vaso. El vaso es la preocupación. Muy preocupada. Está estresadísima la persona por la preocupación. Pues ¿qué motivación va a tener acá de emocionarse? Pues poca. Es como, por ejemplo, cuando la pareja se está peleando y el marido después quiere aquello, pues obviamente que no. Es lo mismo, exactamente lo mismo. O sea, la emoción y lo físico están aparejados, ¿sí? Las dos cosas van de la mano, una primero, una después, ¿sí? Entonces, sea se quitó la emoción o se quitó el bloqueo físico, ya, no importa. El asunto es que se corrija el problema, que se avance, ¿no? Entonces, ahí ve cada parte del cráneo, pues vamos a tener ahí los 12 pares craneales, hacia dónde vamos a llegar de lo que se está haciendo. Entonces ahí está la importancia de cada parte que va a llegar. ¿Sí? ¿Se ponen pares? ¿No? ¿Se ponen pares? No, bueno, finalmente así se llama porque van de la mano, ¿no? Pero quiere decir que van con sistema, por ejemplo, el uno, ¿dónde está? El olfatorio, todo lo que tenga que ver con sistema olfatorio, pues estará aquí pronto. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si a esto le sumamos un poco de ¿cómo se llama? De emociones, para hacerlo más práctico, pues lo que sea frontal, lo olfatorio, acuérdense, la respiración, pues es vital. Es importante el agua, porque si el agua no la bebemos, pues nos deshidratamos. Es importante la comida, pero es más importante todavía el oxígeno, más que cualquier cosa. Puedes vivir días sin comer, meses, tal vez no meses, pero sí 42 días por lo menos, como Jesús. Sin beber agua, tal vez puedes vivir unos cuantos días, pero sin respirar, pues unos segundos o minutos de acaso. Entonces es prioridad. Y por ejemplo, cuando falla el oxígeno, pues es un miedo frontal. ¿Qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, se avecina, no sé, una tormenta, que hace frío, que algo? ¿Qué pasa luego? Nos empezamos a congestionar. Nos congestionamos y decimos, pero pues el clima está haciendo frío y me bloqueo como cuando te estás ahogando, que algo se te va por otro lado y quieres jalar aire, y entre más quieres jalar aire, menos puedes. ¿Sí me explico? Así es el organismo en todas partes del cuerpo. Entre más quieres, te hace lo contrario, como que bloquea. ¿Sí? Tan fácil que puede ser, por ejemplo, eso, y es tan importante que se muere la gente. O sea, una obstrucción, sea hasta de saliva, se mueren las personas. Y es bien fácil, porque le tienes que llevar la contraria. ¿Sí? Es un miedo que te hace cerrar, apretar así hasta el asterisco, porque
quieres más aire y se cierra. Entonces, ¿qué tienes que hacer? O sea, la solución está sumamente fácil. Lóbulo frontal dice, viene una tormenta, viene un huracán, faltar oxígeno, el frío. Está pensando hacia el pasado del ser humano, hasta donde había heladas o nevadas o cosas que se acababa el oxígeno, y el aparato respiratorio se empieza a bloquear. En lugar de tener más oxígeno para correr más, se bloquea. ¿Qué es lo que tienes que hacer igual que cuando te estás ahogando? Pues vencer eso, vencer ese miedo, porque es un miedo que tenemos cuando tenemos la obstrucción. No tanto es la saliva que pasó ahí, porque esa saliva, aunque estuviera ahí en la tráquea o en alguna parte, pues se va a absorber, se va a difuminar. Hay cantidades de líquido importantes también en los pulmones, no tendría por qué. Y son unas gotitas de saliva las que se pasaron, o sea, no tendría por qué haber mayor problema, pero sí lo hay. Te bloquea, lo que bloquea es lo más tremendo, el miedo. Muy fácil, la solución es no respires y ya, se acabó el asunto. Bueno, pero tienes que mandar la información, no voy a respirar. Tienes que controlar al cerebro, porque el cerebro es el que te está diciendo, jala aire, jala más aire, porque te vas a morir. Y entre más tratas de jalar aire, se cierra más, ¿sí? Se cierra más y menos, o sea, te mueres. Entonces, ¿qué tienes que decirle? Ya, olvídate de eso, no respires. Y qué difícil, ¿no? Porque en ese momento de angustia, pues no puedes, porque todo tu consciente te está diciendo, respira más fuerte. Y decirle, no respires, pues es casi decirle un imposible a alguien que se está ahogando, ¿no? Lo que quiere es respirar, no respirar. Pero se los garantizo 100% que funciona así. Y eso fue descubrimiento mío. Seguramente hay en otros lados cosas, pero lo fui haciendo incluso con asma, que es un padecimiento bien fuerte. Con asma lo quité de alguna persona, regresó medio año después que tuvo un estrés y problemas bien fuertes, lo volví a hacer. De 3 a 10 veces dejar de respirar, pero hasta que sientan que ven como los, ¿de qué religiones que los meten al agua así hasta que vean a Dios? ¿Qué religión es? Bueno, la que sea, ¿no? Que los, pues yo creo que en cualquier religión si los meten, que los sumen así como Juan Bautista hasta que vean a Dios ahí adentro del río. Y ya viste a Dios y todo. No, sí, pues, pero el bautizo ahorita ya el más fuerte que tienen los padres, hasta lo sacan en las redes sociales, si los meten así y los sacan en un segundo, ya los andan quemando en las redes sociales. No, el original era meterlo ahí hasta que vieran a la luz. Ese era el original. Y unas religiones todavía más me están diciendo, pues yo le dije que ya había visto a Dios para que ya me dejara, porque pues yo ya sentía que me moría ahí, entonces pues ya mejor le dije que ya había visto a Dios. O sea, es dejar de respirar hasta ese punto. Primero llega cuando, no sé si alguien se ha muerto aquí o ha tenido alguna, se le llama experiencias cercanas a la muerte, llegar hasta un punto en donde primero la mente te va a decir, no, pues huye, escapa, haz lo contrario, no, respira ya. Pero después de eso va a llegar como mareo, un mareo así como cuando te pones bien jarra y te empieza a dar vueltas todo, y te da miedo porque me voy a caer, ¿dónde voy a caer? ¿Sí? Pero vences ese miedo, pasas del otro lado, ves la luz, ¿sí? ¿Ves la luz? De verdad que ves la luz. Igual que en una ceremonia de ayahuasca,
¿cómo se llama? De bufo alvarius o de peyote, bueno, peyote casi no, pero de la ayahuasca o de alguna, o cuando de verdad te desmayas y ves la luz, pues es lo mismo. Pero si llegas a ese punto, no es miedo. ¿Por qué? El miedo que da y todo el mundo dice, pero no me voy a morir. Jamás te vas a morir cuando lo haces intencionalmente, porque la necesidad de aire en cierto momento te va a hacer respirar a fuerzas, a producto de gallina. Vas a respirar, o sea, no pasa nada. Entonces tú nada más vas a llevar hasta ese punto donde vences a ese miedo, esa angustia, miedo, que ahí está en lo frontal. ¿Qué estás mandando información? Pues a tu nervio olfatorio de algo. Vences eso que estaba guardado ahí, un miedo, alguna cosa, lo vences. Ya si no tienes miedo a no respirar, porque es el miedo que te da cuando te estás ahogando, lo vences, y al no querer respirar, automáticamente se va a ir soltando, ablandando, todo lo que estaba comprimiendo se va a aflojar, hasta el asterisco que se apretó se va a aflojar, como cuando te desmayas, pues se afloja todo ya. Y ya ese bloqueo que estaba, ya pasó. Incluso lo dicen cuando alguien se cae de un tercer piso o algo, no, pues es que cayó ya desmayado, y caen desmayados y casi no se lesionan, aunque cuando van tratando de amortiguar, pues que van a amortiguar, al contrario, tensan más, se tuercen se quiebran un brazo, o sea, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces, y lo estoy poniendo para el nervio olfatorio, pero para cualquier parte del cuerpo es la misma situación. Y me ha funcionado, les digo, con asma, y que es algo que tienen que traer su inhalador todo el tiempo, por toda la vida casi. ¿Hay algún punto de acupuntura que desvanezcas el cuerpo? Fíjate que no lo sé, lo manejan mucho los de artes marciales, e incluso nos lo había dicho aquí Gabo, uno de los que estaba aquí. Bueno, para pegar es aquí. Sí, algunas cosas. Fíjate que no lo he estudiado, no me ha interesado, tiene que haber, pero en artes marciales se maneja mucho, en la acupuntura avanzada también. No lo he estudiado porque digo, ay, ¿qué tal si quiero desvanecer por ahí a Shakira que me llegue y mejor no, entonces, o enseñárselo a los alumnos y luego anden queriendo desvanecer por ahí a Ricky Martin, porque son cosas muy delicadas, ¿no? Entonces, pero sí existen, mi pregunta. Sí. Hasta en Calimán se oye eso. Sí, no, es verdad. Sí, son demasiados que usan la carótida para tratar de temporalmente los síntomas. Sí, más o menos yo sé por dónde, pero no quiero entrar en esos temas porque son de alta seguridad. Por ejemplo, hasta los de la maña te podrían decir, oye, acá por dónde hay muchas técnicas no solo para desmayar, hasta para hablar. Y esto es un arma de doble filo. Por ejemplo, en algunas cosas aquí les he ayudado a desarrollar otras habilidades, como la videncia. Aquí seguramente hay alguien y no lo sabe, que puede ser vidente. No, acá está el dentista, ese es otro, vivientes. Pero si estás hablando de que pueden interrogar, pregúntales a ellas cómo los interrogan y cantan como pajaritos. Sí, las mujeres son expertas. Los policías
son expertos en psicología para interrogar. Una vez yo crucé de McAllen a Reynosa y brincando ahí me detuvieron la policía turística, ya me dieron la bienvenida. ¿Cuál? Me subieron, no hombre, me bajaron todo el dinero que traía y un interrogatorio, una presión psicológica que te sacan hasta lo que sea y te hacen una pregunta y luego la contraria y luego te la regresan y te hacen caer en un miedo primero y luego en que tienes que decir la verdad, si no así te va. Entonces luego golpearon enfrente de mí a una persona de la calle para que viera que iba a ser el asunto. Entonces pues hablas porque hablas y das, a ver cuánto traes en la bolsa, para empezar. Y dije, híjole, si le digo que, y luego con qué me voy, ¿no? Entonces hablas porque hablas, o sea, y dice, mira, si nos estás mintiendo, cualquier cosa la vamos a descubrir y así te va a ir. Entonces son expertos, pero hay cosas también, pues como algunas drogas o anestesias que te hacen decir la verdad también, usadas en el pasado, y muchas cosas que pueden ser usadas, por ejemplo, la evidencia. Los de la maña llegan con las videntes y dicen, oye, ¿sabes qué? Es que andamos buscando a una persona, pero no la podemos encontrar con todos nuestras redes de informantes y halcones y demás, pero queremos, ya sabemos que tú sabes, entonces, y nos dices porque nos dices lo que necesitamos saber. Entonces es un arma de doble filo saber todas esas cosas, entonces a veces mejor no meterse en esa situación. A una vidente de Guadalajara así le pasó, llegaron unos tipos de la maña que querían que le dijeran que dónde estaba la persona que andaban buscando con malas intenciones. Es que es un primo que se perdió y necesitamos encontrarlo. Ella ya sabía pues que no era cierto el primo, era alguien que la quería por otra situación. Y les dijo, mira, te voy a empezar a decir unas cosas. A ti de niño te violaron tu tío a los 4 años, así y así, en tal y tal y tal lugar. Les narró su vida que se les caían los calzones ahí. Y les voy a decir otra cosa. Si ustedes vienen aquí después de que yo les diga esto, me iban a matar, pero no va a pasar eso, porque si ustedes a mí me matan, se van a morir. Entonces, pues ya, pero pues nadie tiene ese control de eso, ¿no? Entonces, nadie juega con fuego tampoco. Entonces, por eso les digo, esas son armas de doble filo, porque todo cuchillo puede ser usado como para cortar el jitomate, puede ser usado como un arma, entonces eso es delicado. Pero básicamente aquí, bueno, pues encontrando las partes del cuerpo, podemos llegar, pues que si es hacia el órganos internos, bueno, pues el nervio vago, pues en esta parte ponemos ahí, presionamos, molesta, desequilibra, ponemos aguja, la moxamos, incluso podemos poner la agujita. Aquí sí no podemos poner la moxa directa porque se nos huele a pelos quemados y es un olor muy desagradable. Entonces, pero sí podemos poner la agujita y en la agujita que vaya la moxita y decirle, le ponemos. Entonces, pero la verdad es que en el cráneo se usa más aguja simple que moxa. Sí, entonces, ¿y son agujas de las faciales? No, de la pulgada y media, sin problema, de la estándar. Yo, la verdad, uso aguja de pulgada o pulgada y media para todo, faciales para cualquier cosa. Obvio que las faciales, cuando es aquí, pues se ve más estético, porque se ve pequeñito, porque cuando se toman la fotografía para presumirle a sus amigas, si ven las agujotas así, se asustan, pero hacen el mismo efecto. Entonces, ¿qué quieres llegar? No sé. ¿Qué quieres llegar a la cara? Bueno, pues ahí para una parálisis facial, pues ahí vas a llegar, ¿sí? Desde esa misma parte.
sintió una parálisis facial. Bueno, pues lo ponemos ahí mismo. Lado contrario donde está la parálisis, porque acuérdense que el cráneo piensa al revés. Si la parálisis está aquí, Ajá, del lado contrario vas a poner la hojita ahí y la pones superficial, pero si la quieres poner un poquito subcutánea, la metes un poquito más. Como ya hemos, abajo de la piel, todo que se vaya por abajo de la piel, hemos puesto ya las agujas de la inteligencia aquí, ¿verdad? sí. Las fotos igual. De esa manera la aplicamos y ahí está. Cualquier parte que quieras llegar al cuerpo, pues desde aquí podemos ir llegando. Sí, del lado contrario. Entonces, de esta manera, pues tenemos todo eso, toda esa red que tenemos. Esto, fíjense bien cómo incluso se habla de que el cerebro lo tenemos hasta en el estómago, porque en el estómago hay algo muy similar, ahí lo podemos ver, que parecen vísceras, todas apretadas, todas congestionadas, y de esa manera podemos llegar, por eso acá en el estómago, el abdomen también es otro microsistema. Maestro, Sí. en una persona con parálisis puede ser en cualquier punto, o es un punto específico. Parálisis. Lado contrario de donde está la parálisis, ponemos aquí en la mitad una aguja subcutánea, la pulgada y media, que se vaya completa. Lado contrario. Y es el mismo efecto. A excepción de que tienes que ir buscando donde están más bloqueos, donde molesta, ahí lo pones. Y también si ya se te da la cabeza. Si ya lo tuvo es cuando más te van a buscar, porque antes casi nadie se previene, ¿no? Entonces, si encontráramos cuestiones como intuición, Más o menos es la estructura craneal, mande. más o menos es por la estructura craneal del tiroides y el Sí, en la unión, sí, más o menos. Parte media, ahí lo van. Hablábamos de la intuición, fíjense. Pues ya hablábamos hace ratito de un problema que habían ido por falta de deseo sexual. Tal vez a ustedes no les sucede tanto también, pero me ha tocado que hay gente que me busca para desarrollar la intuición. Bien bonito, ¿no? pero la parte Bueno, bien, todos la tenemos, sí, pero algunos ya la tenemos muy bloqueada. Todas las mujeres dicen, bueno, son muy intuitivas, sí, pues sí, todos. Pero a veces no se desarrolla o se bloquea. Por ejemplo, conozco una persona que era muy intuitiva, se le llama sensitivo. Más allá de eso es lo que se le llama alguna especie de evidencia. Tanto que en algunas ocasiones llegó a ver hasta los difuntitos, no es el tema, pero ahí está la intuición, en vivo y a todo color. Sí le subí de las españolas, ¿verdad? De esta Paloma y esta... Sí se las había subido, ¿no? Sí, les comentó, Sí. pero Súbesenos, porfa, de Paloma y esta Sol, quién sabe qué, Paloma y Sol, unas españolas muy simpáticas. Entonces, pasaba, y ya les había comentado también, pasaban donde había habido algún asesinato o un difuntito y pues paniqueaban porque empezaban a sentir lo que sintió el que lo mataron. Cuando lo mataron, entonces pues no es agradable, ¿sí? Y no les gusta. Entonces me dijeron, pues ciérrale, quítame eso. Bueno, pues ahí vamos a quitarlo. Ahora tiene años que no ha visto eso, y le he dicho, cuando
hay una necesidad de ver algo así. Y dice, no, mejor ya ahí muere, ¿no? Porque luego veo de más y siento de más y eso. Le dije, pero si quieres, pues ajustamos ahí el volumen para que se pueda abrir o cambiar la estación como en un radio. No, mejor así, déjame ya, muchas gracias. Pero hay quien al contrario, aquí en estos cursos, sobre todo, porque en este caso es alguien que no le interesa la medicina alternativa, pero acá sí hay quien sí le interesa y quien sí, y también hace un curso, 2 cursos, llegó una vidente muy desarrollada, pero con bloqueos fuertes de ese tipo. La desarrollamos aquí y fue una maravilla porque una precisión increíble que tenía, ¿no? Entonces, increíble. Pues fíjate que es bien raro. Yo hago algo y no sé ni qué hago y se corrige. Porque ya ahí las conexiones y los cables y la circulación y todo es... Les comentaba es ya de alto nivel, o sea, ya ni siquiera te podría decir un plano anatómico de dónde está bueno, el más que te podría decir es en la segunda columna de la espalda de la canal de vejiga está el canal emocional o espiritual, es lo que más te podría decir. O por ejemplo hay unos que se les llama puntos demoníacos. Pues tal vez eso es lo más que me podría acercar a tener una explicación para eso, pero ya eso ya va más allá de cualquier conocimiento. Sí, les comentaba a las compañeras que fui a que me hicieron una descodificación y que me he sentido muy bien. Ya ven que les comentaba que tenía mucho miedo con las agujas y todas las semanas estuve trabajando con varias personas. Ahora sí agárrense, porque los va a inyectar a todos. A todos, No, ya. Dijo la viejita, a todos. A todos y a todas. A mí ya me inyectó. Por Aníbal, él aguanta bien. No, Ya lo he visto que es Ya. bien aguantador. ya aprendí que No, es que sí se corrigen cosas, desde intuición, desde un montón. Y ya ahí las conexiones, tenemos que irnos a esos miedos, a esos bloqueos, a ese, incluso si me apuran, a este subconsciente, o tal vez ya a lo que se llama programación neurolingüística, para quitar o desbloquear esas cosas, que lo que más nos podríamos acercar a decir, pues es algún bloqueo emocional, pero emocional aquí en eso. Pero en lo que les decía de la evidencia y eso, pues eso sí ya son otros niveles ya más hasta esotéricos. ¿cuáles son los 8 puntos pozo? Los 8 puntos pozo, pues el pozo del intestino grueso, que es el 1 en este caso. O sea, son las uñas, a cada lado de las uñas está un inicio de canal. Puede ser inicio o final, da igual, ¿por qué? Quiere decir que sea el que va hacia adentro, ¿sí? O el que regresa. El que regresa, porque lo que te dice la numeración es la circulación, pero los 5 puntos más poderosos de todos los canales son los 5 que van desde las uñas de los pies y de las manos hasta el codo, ¿sí? Entonces aquí sí empezarían de aquí para arriba, de la uña hacia arriba. Entonces de esta manera podemos ir desbloqueando muchas cosas físicas, pero como les digo, si se las atraviesa, sobre todo algunos que ya empiezan a ser más inquietos y a conocer de otras cosas más emocionantes, por decirlo de otra manera, pues hasta podrían desbloquear cosas que increíble, ¿no? Porque ni ahora sí dijo ¿quién decía? Ni Obama sabe de eso, o sea, así ni los gringos saben de eso. Bueno, sí saben, pero ciertos. Porque en Estados Unidos y creo que tenían hasta en Alaska, en Canadá, unos centros donde hablan de esas cosas locas que estoy hablando yo aquí, pero de niños
La contraparte es el Instituto Ciclotrónica en Moscú. Ajá. De niños que los captan desde pequeñitos y van viendo quién tiene ese potencial. Les ofrecen una millonada de dinero para irlos entrenando. Hay centros en Estados Unidos, y les digo hacia el norte, con los gringos canadienses y tal. Y desde pequeñitos, hay videos en YouTube de cómo los van entrenando y todo. Y no es cosa del otro mundo, pero es. Y tenían un centro también acá en Sudamérica, me parece que en Brasil. Los niños. En donde ya de grandes o incluso de niños los hacen mover de esas máquinas gigantes que cargan contenedores de barcos, de esos que son pesadísimos y que tienen que tener una precisión, un curso para moverlo, porque imagínate que viene lleno de vidrio, de vajillas, entonces no pueden estar así de temblorines como si se hubieran tomado un café, ¿no? O sea, tienen que tener una precisión. Y mueven hasta 10 máquinas, fue donde yo me quedé. 10 máquinas de esas mueve un solo niño o persona que tiene esa capacidad con la mente, ya ni siquiera a control remoto, Bluetooth ni nada. Con la mente mueven esas máquinas. Imagínate el poder para eso. O sea, yo hablo aquí de jaladas que parecen cosa del demonio, pero no, o sea, los de la alta tecnología, ellos sí lo saben y lo están usando. Tú decías del centro, ¿cómo se llama? Centro de Ciclotrónica en Moscú. Centro de Ciclotrónica de Moscú. Bueno, los gringos, los chinos seguramente ya también deben de tener por ahí, y varios, los alemanes también deben de tener. Muy escondido porque son centros así medio entre de espionaje y cosas así, esas raras aquí, como las que había aquí en Morelia, ¿no? Cuando investigaban aquí, que tenían su centro aquí en Manantiales, que era donde tenían todo el centro así de las orejas que les llamaban, para saber todo lo que... Con un CISEN pequeñito aquí en Michoacán, y tenían controlado todo así. De eso que pasa aquí en Ibi, que eso ya lo saben con tiempo, o sea, eso ya se sabe. Al contrario, más bien hay alguien arriba que mueve los hilos para que esas cosas pasen y después él lo calme y lo suban de nivel y cosas de ese tipo de la política que a veces domina más que lo que sea. Como alguien que me tocó ver también aquí del Ayuntamiento de Morelia, que hacía que tomaran el ayuntamiento estudiantes o los de la basura o algo, y decía, pues es que tú te conoces a alguien ahí, pues arréglalo y te damos un ascenso. Él mismo se autotomaba para poder Pero no estás hablando de Fausto, de Arronis o algunos de esos, ¿sí? Entonces, cosas que después llegaron a ser gobernadores, candidatos a diputados o cosas así. Pues Fausto controla todo el basurero. Sí, o sea, así se mueve el mundo, ¿sí? Hay intereses más. Pero bueno, aquí los hilos que nos interesan son los de la sangre y de la energía, nada más. Los hilos más invisibles que es olvídense. Entonces, ahí va. ¿Por qué poner una aguja en alguna parte del cráneo, igual que en la oreja, una zona, como lo vimos la vez pasada cuando vimos audículo, una zona súper vascularizada? Cosa que pongas ahí tiene una conexión, ¿sí? Le quitas un poco de presión a una parte, bueno, alivias esa sobretensión, sobrecarga, Tienes que hacer circular la sangre. Como sobrecarga no, pues es que traes demasiado aceite como los carros, ¿no? Quítale poquito porque le mediste ahí con la varilla y anda pasado de aceite, o le falta, ¿no? O de energía, es que anda echando chispas por ahí, bueno, ahí pones la aguja y por eso funciona, o sea, esto no es magia, esto es física, energía. es fisiología directa, ¿sí? Lo malo que no se conocía, bueno, últimamente ya un poco más. Entonces,
ahí todo lo que vaya poniendo, pues ahí va a ir teniendo su correspondencia. ¿Sí? Hay hasta maniquís. Pueden comprar el maniquí ahí con Sergio. Yo creo que Toño también, los mapas se les puede pasar también. Y ya hay el de Yamamoto, pues es el de los más conocidos y ya. Maestro, para abrir la pineal. Para abrir la piña hay diferentes técnicas. La meditación es excelente, es la más fácil, la meditación es lo más increíble para eso. Hay quien dice que con el sol también, pero es muy peligroso porque te puedes quedar ciego si no lo sabes controlar bien. Hay quien dice que con las plantas sagradas también, yéndote a las ceremonias de ayahuasca, peyote y demás, mota, pero ya luego eso se convierte como en un vicio, o sea, ya eso es un negocio más que otra cosa, porque van ahí como ir a ver a las tortugas, ¿no? O sea, es como un espectáculo, ya pierde su esencia. Tú te quieres conectar con Dios, no tienes que ir a la iglesia, o sea, en donde estés está Dios, o sea. Una ceremonia y después ya es tu conexión con el universo. O sea, debería de ser una sola sesión de ayahuasca para que se abra tu mente, se abran tus sentidos y conectes. Pero nada más. Y hay muchos que lo retoman, pero ya es por la sensación que hace la ayahuasca. Ya es como echarte una cerveza, ya eso ya no, ya pierde. Y los espíritus también hasta eso lo ven mal porque, no te diré, y también los espíritus llegan no diré, como a vivir a través de ti. Entonces, pues también uno necesita su propia individualidad porque es como todo, o sea, como el alcohol, es una chingonería el alcohol. Tienes problemas, te echas unas cubas, se acabaron los problemas, o sea, es una maravilla. Pero le sigues y le sigues y le sigues. No fue suficiente con que te quitaran los problemas. ¿Quieres más? Éntrale. Y el ser humano tiene lo que los seres invisibles no tienen: materialidad, estar aquí y ahora. Ellos ya no pueden estar aquí, ya no pueden sentir, ya no pueden saborear, ya no pueden. Entonces, ¿qué hacen? Pues a través de ti viven, y por eso el alcohol te hace regresar, el tabaco te hace regresar, la marihuana, el LSD, los hongos y tal. Y es una forma de, pues sí, estar en contacto, pero decir, ¿sabes qué? Pues yo tengo mis espacios. Es que hasta como con los matrimonios, ¿sí? No, pues qué bonito y todo, pero pues también como que necesito que me dejen respirar tantito. ¿Sí me explico? O sea, yo a eso, y conozco y me han iniciado en varias técnicas de esas, pero yo tengo mucho respeto porque pues no es un hobby, no es una cantina para estar yendo todos los fines de semana a la ayahuasca, o sea, tampoco no es así. Bueno, eso es lo que yo creo, ¿no? Porque los que andan en eso se la pasan por lo menos cada mes estar buscando la forma y hacer grupos que les reditúen energía para los espíritus que ellos tienen. Pues sí, o sea, alguna vez el temazcal es un espíritu, todo temazcal es un espíritu, ¿sí? Entonces es bueno, te desintoxicas, sudas y tal, sanas, porque también en los temazcales que son hay diferentes, por ejemplo están los azufres, tú te metes ahí arriba en los azufres, están ahí las
pruebas que están y son naturales, te metes, son naturales. Pero los que son hechos son, ¿cómo se dice? Como una especie como de curarlos, como ponerles un espíritu ahí para que sea el que te ayude cuando entre la gente a resolver sus problemas. Y así es, o sea. Porque a mí se me sanó muchas cosas. Sí, ¿no? Y estoy hablando de que son espíritus poderosos, ¿no? O sea, pero es lo mismo, o sea, no me explico. ¿Están endemoniados? No, es que no es están endemoniados. No es así, mira. Es que se puede charlar de los ¿Cómo lo hacen caer uno en tentación? ¿Perdón? ¿Qué ibas a decir? que se pueden atraer diferentes tipos de espíritus, pero todo depende de la intención que tú tengas. Es como las galletas. Las galletas te pueden nutrir, pero a la vez te pueden engordar. El alcohol te puede quitar un problema, pero te puede traer otro. O sea, es igual que todo en la vida. Todo con exceso y nada con medida. O sea, ¿sí me explico? Ya vamos, ya estamos hablando más de otras cosas. Diferentes cortes para dónde llegar. Bueno, pues a la glándula pineal, como dijimos, queremos llegar a la hipófisis, queremos llegar al hipotálamo, a las glándulas, pues hacia qué parte, ¿sí? Hacia el frente. Lo que podemos hacer, por lo menos, dividir en 4 partes, primero 2, de la línea media al lado derecho, al lado izquierdo, al frente y atrás. Que el problema está hacia enfrente, pues buscamos en el lado de enfrente dónde está el bloqueo para ir teniendo una idea. Pues en la parte de atrás. Quien dice, por ejemplo, tengo dolor de cabeza, pero empieza en la nuca. Bueno, la parte de atrás del cráneo tiene muchas cosas emocionales. Incluso, fíjense, alguien que conocí que tenía 118 personas de pacientes el día que yo lo vi, que hasta desayuné con él cuando nadie se podía acercar, me platicó un montón de cosas. Y dice, yo antes me metía a la mente de las personas, pero ahora ya no hago eso. Y hacía las cirugías espirituales aquí atrás para todo lo que eran emociones. Hacía la cirugía y ya. Espiritual. Por eso, estrés, problemas emocionales aquí en la nuca. Cuando es dolor de cabeza que empieza aquí atrás, pues va a ser lo mismo, por estrés, por, ¿cómo se llama? Por cuestiones emocionales, pues hay que buscarle por aquí. Y aquí pues hay puntos, por lo menos 3 puntos. 20 de vesícula biliar, 16 de lumbar, por lo menos, ¿no? Entonces ahí seguimos. 16. Ahora sí vamos a ver de qué se trata. Al frente, la planificación de acciones futuras, control de movimiento, todo lo que tenga que ver. Traigo como que ya no me muevo bien, no puedo caminar bien. Bueno, pues vamos a ver hacia el frente. Las fisuras hacia los lados, los lóbulos temporales, están relacionados con el oído, con el aprendizaje, con la memoria, con la emoción. Por eso decimos los 4 puntos de la inteligencia, pero por lo menos hacia los lados serían los más importantes. El lóbulo occipital relacionado con la interpretación de la sensación visual.
Y aquí tenemos más. Área premotora, ahí está en la parte media hacia el frente. Área motora primaria, todavía ahí que hay movilidad, que es las que decíamos ahorita cuando hay accidentes vasculares cerebrales, se pone la aguja hacia el lado contrario de donde está la hemiplegia. Área gustativa. Área gustativa, aquí encontraríamos, por ejemplo, gente que no puede saborear, que no puede sentir o que siente de más también. Por ejemplo, Bueno, con lo del COVID se dañó eso, ¿no? Se dañó eso, pues hay que estimularlo nuevamente. Ahí en esa parte vamos a buscar dónde está el bloqueo en esa parte. Por un accidente, mi cuñada tuvo un accidente de moto, se pegó en la cabeza. De hecho, pues no tiene ya ni gusto ni olfato. De hecho, yo llegué y le dije, ¿qué comes? Dice, aquí un taquito de queso y el queso estaba bien feo, ya no servía. Dice, ¿cómo te atreves a hacer más de esto? Como yo no tengo sabor, ese que sí es muy joven. Entonces, ella puede recuperar su sabor. Todo va a depender de qué. El golpe por el accidente de una moto se pegó de una parte. Yo no sé hasta dónde puede mejorar un paciente, dependiendo varios factores, ya lo decíamos, la edad, actividad física, alimentación, lo que él se ayude mismo. Toma mucho. Pues si se la pasa en la jarra, pues ahí está complicado, ¿no? Me decían, con el tabaco, uno de mis maestros decía, a los fumadores ya ni les des terapias. No pierdas el tiempo, porque lo que avanzas lo retrocedes otra vez. El alcohol, pues es parecido, ¿no? La droga también, vas un pasito para adelante y dos para atrás, o sea, está complicado. Está bien complicado, pero Entonces, a alguien que tenga adicción con terapia no se puede quitar. pues sí y no, ¿por qué? Porque tienen que ayudarse ellos, o sea, si ellos no tienen, mira, la mayoría de las personas que están en ese tipo de cuadros, pues, ¿cómo te dices? Se la pasan las mamás, están feos y a ellos no les preocupa nada. Debe de decir no más. Yo así quiero vivir, ya. Pero Pero la esposa que te lo lleva, ella no quiere que se curen, Sí. pero a él no le interesa. Entonces, Pero el problema ahí es de la esposa por no llevar la confrontación. no es sí, o sea, ahí es dependiendo. Primero, como en bajar de peso. El que de verdad quiere moldearse así como la compañera Salud, el que se quiere moldear de verdad y tal, y ya unas ventositas ahí caen a todo, da una mesoterapia que es chulada, una descodificación para bajar de peso también. Pero si la persona de verdad no quiere, o sea, El cóctel para mesoterapia para moldear, ¿cuál sería el ideal? para moldear, yo haría primero drenaje linfático primero, después combinada con reductora, que serían unas dos para drenar, unas de 4 a 6, combinada drenadora con reductora, y ya después de que serían como 8 sesiones, haría con moldeadora o reafirmante, depende cómo veas. ¿Cuándo se usa moldeadora y cuándo reafirmante? Moldeadora, pues si ya ves que se quiere dar forma, pues no, pero hay veces que se cuelga, entonces mejor reafirmante. Sí, pero me dicen que hay unas que les dejan puntos. ¿Por qué sería el caso? Para empezar, pues no sé. O sea, alguien me dijo, es que yo una vez me dejaba puntos de
¿de qué va a depender? Pues lo que te digo, si quieres reafirmar que ya se empieza a colgar, entonces reafirman. Si no se ha colgado, pero ya más o menos quieres que vaya agarrando forma, entonces sí, moldeadora. Sí, esa es la diferencia entre esas dos. Entonces, de esa manera se va poniendo. La corteza primaria controla el movimiento voluntario del lado opuesto del cuerpo, que era lo que les decía. Si es motriz, pues lo vamos a poner del lado, que no se mueve, no puede mover el lado derecho, la ponemos del lado izquierdo, ¿sí? O la ponemos de los dos lados, no pasa nada. Y para alguien que perdió el habla, En este punto, aquí. No solo quien la perdió, por ejemplo, hay niños que de pequeños se traba la lengua, se bloquea, tartamudea, mucho de eso aquí, con aguja, pero bueno, pues hay niños con masaje mejor. O imán o el electroestimulador, el que de lapicito, eso puede ser ahorita. También para los niños que tienen parálisis, para celebrar que tratan de hablar. Eso se combina porque ellos no pueden articular palabras. Acá para el pensamiento y aquí para Se pueden usar ahí los imágenes de rodilla, ¿no? Los que vienen chiquitos que se pegan. Sí, los de neodimia, que sean, nada más eso sí, que sean de preferencia de 1000 Gauss por lo menos. ¿De cuánto? De 1000. ¿Y se pone Uno, con uno solamente. De preferencia negativo. Ok. Entonces, cada una de las características del cuerpo que se va a estimular desde el cráneo va a llegar a la audición, a la visión, a diferentes partes del cuerpo. Aquí decían del lenguaje, pues ahí está también. ¿Sí? ¿Cómo vamos a poder estimular? Lo importante es trabajarlo, lo importante es irlo dominando y no tener miedo, porque el cráneo es lo contrario de lo que parece. O sea, la mayor parte de las personas va a tener miedo poner agujas en el cráneo, pero es la parte más segura. O sea, es imposible que penetres aquí. Necesitarías un taladro para penetrar, o sea, no va a pasar nada. Okay. y para la cabeza, ¿qué medida es más aconsejable? Yo uso pues de pulgada, está bien, sí. Pulgada o pulgada y media. Yo uso una sola medida para todo, ya no estoy comprando diferentes. Yo siempre uso de pulgada y media, pero la de pulgada y media, la diferencia es que al manipular es un poquito más, como que se dobla un poquito más, se dobla más fácil, y la de pulgada es más manipulable. Las entre más cortitas, más fácil de aplicar. Entonces ahí encontramos pues ya zonas muy dirigidas donde vamos a ir estimulando y obviamente toda la cuestión hormonal pues se va a estar manipulando desde ahí. Una de las formas es, estamos manipulando la irrigación sanguínea, como lo vimos en los primeros esquemas, la energía que también va paralela a eso, pero también en todo el sistema hormonal, todas las glándulas de secreción endocrina, bueno, pues van a estar llegando ahí a todo el cuerpo para pues quitar
los bloqueos, obstrucciones, desde la lineal, incluso que decía se pudieran controlar algunas otras áreas del cuerpo, y si dijeran algún esquema, algún mapita, ¿no? Porque por dónde, bueno, lo básico es presionar el cráneo, y donde haya dolor o cambio, ahí es dos sensaciones, o de dolor o de descanso, ¿sí? Dolor, presionas y duele, pues ahí pones la aguja. Descanso, bueno, está en exceso o en deficiencia, que es lo que veíamos y ya. Yo incluso lo pongo todo con agujas, les decía, porque pues manejo muchas cuestiones ya energéticas y ya. Entonces, o sea, donde haya dolor, también donde haya sensación de descanso, también se pone la También, sí. Sí, también. O sea que en cráneo se puede enfocar la acumulación de puntos altos. Exactamente, sí. Igual que lo que veíamos en la planta del pie, donde está la sensación, ahí presionas, ahí te quedas. Aquí en este caso, ahí dejas la aguja. Entonces el sistema nervioso central pues va a estar conectado con todo el cuerpo. Hay nervios y canales acupunturales que llegan hasta la cabeza, ahí los podemos ver. Entonces, si me dijera el esquema, pues ahí podemos encontrar los mapitas, ¿sí? Que buscamos los labios, pues ahí están, la cara, ¿sí? Buscamos la mandíbula, ¿sí? Ahí están los esquemas, nada más de ubicarlos, y donde vas buscando, pues vas buscando donde hay sensación. Ahí cerca, ya sabes por dónde, pero ahí cerca lo pones, ¿no? Entonces ahí está para que lo vayan diagnosticando y buscando, ¿sí? Están los esquemitas porque ahí pasan los canales, sobre todo por ejemplo el de la vesicularidad que está ahí lateral, que ya si nos toca alguno de esos puntos pues nos va a estar y sin miedo de que vaya a sangrar o algo. Eso, si sangra es saturación que está en ese canal, en ese exceso. Sí, a 45 grados mejor para poder manipularla y poder introducirla. ¿Y como cuánto se introduce? Yo creo que introduzca, no sé, menos de medio centímetro, 0.2, 0.3 es suficiente. La pueden poner al principio, ahorita yo les recomendaría que superficial nada más, lo que entra ya, que vayan perdiendo al medio. Yo, por ejemplo, hay ocasiones que introduzco toda la aguja de 1,5 pulgadas, pero ya sé a lo que me enfrento. O sea, ahorita ustedes llévensela tranquila para que no, si empieza a salir sangre o alguna cosa, no se me vayan a asustar. Pues sí, pasa muy frecuentemente. Mejor así, váyanse con calmita, ya dominan eso, ya otro poquito y así. Ahí están los esquemitas.
Es el de la inteligencia, que ponemos las 4 agujas de la inteligencia. 3, sí, pero es la fontanera que finalmente tiene que tener el cráneo. sí. Incluso ahí en las de la inteligencia, 2 hacia acá, 2 hacia acá. O sea, esta hacia atrás y esta hacia adelante. Del centro, o sea, de la coronilla, Sí. así. Es mejor, como dice la compañera, 45 grados, porque si te vas a 90 grados, si te vas directo, vas a chocar con cráneo. ¿Y qué va a pasar? No va a pasar nada al cráneo, pero la aguja va a ir perdiendo rapidísimo. Aquí se pierde muy rápido el filo. No les había dicho otra cosa, pero por ejemplo, un truco para ello es el que usan los chinos. Compran agujas, pero con cada paciente lo que se puede hacer es sacarle filo, porque aquí van a perder filo muy fácilmente. Entonces les pueden sacar filo con una lija o con una lima, mejor todavía. 4 pacientes, cada quien sus propias agujas, ¿sí? Pero bueno, ya viene el paciente y ya le duele. Pues, lleva. Pueden durar, no sé, hasta 10, 15 sesiones sin que se quite el filo, pero ya después sí va. Y sobre todo aquí hay algunas que se despuntan o eso. Entonces aquí pierden más rápidamente el filo. Entonces tendríamos que sacar filo unas 4 pasaditas, así como rascar un cerillo, nada más, unas 4 veces y sale nuevamente el filo, ¿no? Esterilizar, ya sea con microdacin o con un autoclave, las esterilizar. No, ahorita ya están comprando hasta los electroestimuladores a $1,000 pesos. Eso yo hubiera querido ver hace tiempo. Las agujas de la inteligencia, ¿cómo dijo que eran? ¿Del centro? No, la fontanela. A 3 dedos del centro, un dedo en medio, uno a cada lado, y una hacia acá y otra hacia acá. En 23 de Dumay hacia acá y la del 20 de Dumay hacia atrás. ¿Sí? Yo las pongo completas, pero ustedes ahorita superficial nada más. Yo entierro la aguja de 1,5 pulgadas. ¿Sí? Entonces, pero ahí es cuando quieren más inteligencia todavía. Pues eso es lo que les tengo para compartir el día de hoy. No sé si les haya gustado. Es muy simple, parece complicado, pero realmente es muy fácil. Si te vas con el diagnóstico de manos, pero también recordando el diagnóstico de lengua, incluso ese siempre es fácil. Con un palito de bambú, con el que agarras, que es de bronce, con el que agarras con el aplicador de balines de aguja, es muy práctico. Con los chinos, aquí en la calle ahí donde está San Agustín, los chinos, no, otra cuadra más para allá. Te venden el paquetito como de 50 palillos, no sé, 50 pesos. ¿Es Antonio? Sí, muy barato. Ok, ¿preguntas hasta aquí? Bueno, pues ahora creo que no vamos a ir. Ahora la comida